Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 13 de julio, en esta semana número 15 del tiempo ordinario. Hoy recordamos en la liturgia a San Enrique y también podemos recordar el día de hoy a Santa Teresa de Jesús de los Andes, Virgen. En el Nuevo Testamento a Silas y a Esdras en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos decir hoy sobre la vida de San Enrique? Era nieto de Carlomagno, nació en el 972, coronado emperador de Occidente en Roma en el año 1014 y murió en 1024. Con su esposa Santa Cunegunda vivieron una vida casi monástica y pusieron gran empeño en reformar la vida de la Iglesia y en propagar la fe en Cristo por toda Europa. Realizó lo que a muchos puede parecer imposible: ser emperador, vivir continuamente ocupado en los problemas públicos y entre guerras, y llegar a ser santo. Pidamos pues su poderosa intercesión. Hoy, en la liturgia, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el texto bíblico nos habla precisamente de aquella oración que Jesús hace, una oración que brota de lo profundo del corazón, una oración que se acuerda de su pueblo, sobre todo de los más humildes y sencillos, de aquellos que gozan del favor de Dios. Sabemos que Dios en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento tienen siempre a sus preferidos: los pobres, los lisiados, los enfermos, los necesitados, los huérfanos, las viudas, los niños, las mujeres, aquellos que muchas veces son vulnerables en sus derechos o en su estado físico. Bueno, llama la atención porque hoy Jesús empieza dando gracias. Su oración es de dar gracias. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús hoy nos da el ejemplo de cómo empezar a orar. Siempre que empieces a orar, empieza diciendo: gracias, Señor. Gracias por tanta bendición. Hoy, ¿de qué necesitas agradecerle a Dios? Piensa. Muchas veces hemos salido de casa protestando, hemos salido enojados con alguien en casa, hemos salido dando de gritos, hemos salido pensando en los problemas del trabajo, hemos salido precisamente con el trajín de cada día. Y hoy es importante saber que Jesús nos pide que nos detengamos. Te doy gracias, Padre. Aprende a dar gracias. Piensa, ¿de qué necesitas hoy agradecer? Señor, gracias porque tengo mi familia. Gracias por mi casa. Gracias por mi negocio, por mi trabajo. Gracias por mi economía. Gracias por mi salud. Gracias porque, Señor, están subiendo los contagios aquí en Guatemala del COVID y estoy tranquilo, tranquila. Gracias. Tanto que agradecer. Dale gracias a Dios. ¿De qué necesitas agradecer en este día? Segundo momento en la reflexión. Le dice Jesús a Dios, el Padre: gracias porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos. Y cuando se habla de sabios y entendidos en el Nuevo Testamento, muchas veces Jesús se refiere a personas que son letradas, como los maestros de la ley, los fariseos y todos aquellos que se exaltaban a sí mismos, se vanagloriaban, que se sentían orgullosos o por encima de los demás, aquellos que muchas veces irrespetaban la dignidad del prójimo. Te doy gracias porque has escondido estas cosas a sabios y entendidos, a los que dicen conocer las Escrituras, a aquellos que son tan orgullosos que pues no les interesa pasarse por encima de los demás. ¿Será que yo soy así? Preguntémonos esto. ¿Seré sabio y entendido como lo refiere Jesús?
Y más adelante Jesús dice: y has revelado estas cosas a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque te ha parecido bien. ¿Y quién es la gente sencilla para Jesús? Humildad, sencillez. La sencillez para Jesús se refiere a aquellas personas que tienen un corazón sincero. Podría muchas veces erróneamente, equivocadamente pensarse que sencillo y humilde es la persona que siempre baja la cabeza y la agacha en todo momento, diciendo sí a todo. Aquella persona tonta o estúpida, aquella persona que muchas veces podría dar su brazo a torcer en todo tiempo. Se podría pensar tontamente que esto es una persona humilde y sencilla. Aquella persona sobre la cual se pasan todos sin ninguna pena. Es decir, aquella que es vencida fácilmente. Pero no, para Jesús la persona humilde y sencilla es la que no tiene doblez en su corazón. La persona que se identifica con el amor de Dios y actúa desde ese amor. Y si es necesario sembrar la justicia, pues será una persona sin doblez que siembre esa justicia, que tenga una misión profética de anunciar y de denunciar. Esa es la persona humilde para Jesús. Aquella que tiene temor de Dios y que actúa desde ese temor en el amor. ¿Ya? Sí, temer a Dios significa amar a Dios, actuar como Dios me pide, buscar la verdad, la justicia y el bien, buscar cumplir la voluntad de Dios desde el Evangelio. Eso significa una persona sencilla, una persona humilde para el Señor. Por eso, gracias, Padre, le dice Jesús, porque escondes estas cosas a los sabios y entendidos, a los letrados, a aquellos que se sienten autosuficientes, y se las revelas a gente sencilla, a aquella gente que confía en ti, aquella gente que tiene el corazón sincero y puro, aquella gente, Señor, que tiene tu santo temor. Y el temor a Dios se traduce en amor a Él y al prójimo. Por eso hoy Jesús termina diciendo: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo. Así es, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y al Hijo sino el Padre. Hoy Jesús nos recuerda esa relación íntima entre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y cómo aquel a quien Dios le revela estos misterios, pues son los escogidos de Dios. No solamente sacerdotes, religiosos, religiosas, sino aquellos que viven según el proyecto de Dios. Por eso cuando llegan a Jesús y le dicen: oye, ahí están tu madre y tus hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Bueno, pues seamos eso. Seamos aquellos que cumplen la voluntad de Dios y tratan de ir dejando el pecado para ser agentes de cambio, para pedirle a Dios que nos ayude a cambiar y a ser mejores cada día. Pues esta es la invitación de la palabra. El Papa Francisco también tiene un mensaje para nosotros a la luz del Evangelio que hoy hemos escuchado sobre San Mateo 11:25. Para entender el amor de Dios, nos dice el Papa, es necesaria esta pequeñez de corazón. Por lo demás, Jesús lo dice claramente: si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. He aquí entonces el camino justo: hacerse niños, hacerse pequeños. Porque solamente en esa pequeñez ese abajarse se puede recibir el amor de Dios. No es casual que sea el mismo Señor quien, cuando explica su relación de amor, busca hablar como si hablara con un niño. Y de hecho, Dios lo recuerda al pueblo: acuérdate, yo te he enseñado a caminar como un papá hace con su niño. Se trata precisamente de esa relación de papá a hijo. Pero si tú no eres pequeño, esa relación no logra establecerse. Es una relación tal que lleva al Señor, enamorado de nosotros, a usar incluso palabras que parecen una canción de cuna. Esta es la ternura del Señor en su amor. Esto es lo que Él nos comunica y da la fuerza a nuestra ternura. En cambio, si nosotros nos sentimos fuertes, jamás tendremos la experiencia de las caricias tan bellas del Señor. Es lo que nos dice hoy en su reflexión el Papa Francisco. Acerquémonos pues a Dios con un sincero corazón. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.